Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Aquí empieza El cerebro de la máquina. Un podcast de Appcast con Alejandro Gómez y una voz creada con inteligencia artificial. Encantada y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a El cerebro de la máquina, el podcast de Appcast sobre inteligencia artificial. Una semana más volvemos para repasar todo lo que ha dado de sí el mundo de la inteligencia artificial, que nos tiene siempre en vilo, en una sociedad cada vez más y más cambiante. Hoy toca hablar sobre animación, un sector que ha evolucionado mucho con la llegada de la inteligencia artificial. Yo soy Alejandro Gómez y aquí empieza un nuevo episodio del cerebro de la máquina. Bienvenidos. El cerebro de la máquina. Nuevo debate sobre inteligencia artificial, en este caso sobre el mundo de la animación. Para ello traemos a dos expertos del sector, Alba Meijide, consultora freelance sobre inteligencia artificial. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Y también tenemos aquí a Carlos Cosials, experto en inteligencia artificial y animación en el sector industrial. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? La primera que os lanzo es al respecto de las posibilidades, ¿no? Siempre intentamos hablar de los dos planos, muchas veces a nivel usuario, siempre vemos el plano positivo, pero también se ensalza mucho el plano negativo. Yo quiero empezar siempre un poco por lo positivo, ¿no? En el mundo de la animación, por ejemplo, Carlos, ¿qué posibilidades abre la inteligencia artificial en este sector? Bueno, pues mira, principalmente la inteligencia artificial que va a ayudar es en lo que nos gusta decir el aumento de la productividad, ¿no? Cuando hay una persona, un autor, ¿no?, que tiene que crear este contenido, en este caso pues formas en 3D, con las cuales tiene que delimitar las formas, establecer en los aspectos, digamos, visuales, que luego se acabarán deviniendo. Pues, por ejemplo, ha habido en nuestro ámbito una cosa que ha impactado muchísimo, que es la impresión 3D. La impresión 3D te pide que la pieza que tú dibujes pues tenga lo que llamaríamos un lápiz, no una malla, y esa malla, pues dibujándola así a manija, pues es laborioso, ¿no? Lo siguiente, y encima, pues bueno, la puedes acertar o no. En cambio, tú le puedes dar, con sistemas de inteligencia artificial que cada vez incorporan más estas herramientas de modelado 3D, le dices, oye, quiero aguantar este es el entorno sobre el cual quiero que me creas una malla, quiero que tenga que soportar tanto peso, que este propio espacio pese tanto, y le puedes decir el material. Y con esos parámetros, vamos a decirlo así de entrada, pues el sistema te genera esa malla, ¿no?, ese látiz que se suele determinar en el sector, ¿no? Entonces, claro, eso, pues imagínate la productividad que gana en algo que además tiene poco de estético, con lo cual es aquello de, bueno, total, esto luego no se va a ver, o de alguna manera básicamente tiene una función, digámoslo, estructural, ¿no? No tiene tanto un aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, por no acaparar ahora mismo, yo te diría que ese es el primero más rápido ejemplo de cómo la inteligencia artificial está ayudando en la animación, en el ámbito 3D, en la creación de contenido. ¿Hay algún ejemplo más, por ejemplo, Alba, que nos puedas aportar? Sí, a ver, yo si tuviera que destacar un beneficio sería literalmente el que acaba de comentar Carlos. No sé si ha usado la palabra eficiencia o acelerar la productividad, pero básicamente el objetivo de la inteligencia artificial no solo en animación, sino en general es acelerar procesos, automatizarlos. Entonces presenta muchas oportunidades por dos lados. Por un lado está la IA, que hay gente que la llama IA tradicional porque no es generativa. No sé mucho si tradicional es la palabra, pero bueno, la IA que no es generativa, que analiza patrones, eso puede pues ayudar a procesos internos que no sean tan creativos. Y luego está la parte generativa, pues por ejemplo, para generar texturas. Lo que pasa es que ahora estamos un poco en un valle incierto de si realmente se pueden utilizar, si la productora le gustaría que se usara eso o no. Entonces, por poder... Ese sería un ejemplo de un beneficio, pero falta definir cómo se puede implementar esto de forma pues regulada. Uh-huh. Más allá de eso, de los procesos, ¿vosotros creéis que se puede llegar más lejos con la ayuda de la inteligencia artificial? Más allá de automatizar procesos y de ser mucho más eficientes en ese sentido.
Sí, yo creo que, a ver, estoy seguro, que viendo cómo se acelera todo esto, pues es difícil hacer un acierto, que es más un acertijo. Evidentemente, sí, está claro que en la línea de lo que comenta Alba, ¿no? Toda la parte más aspectual, más estilística, más de texturas, que diríamos en nuestro caso, pues es muy importante, Es decir, haciendo una mirada hacia atrás, ¿no? Hace 20 años, cuando todavía se dibujaba en papel, ¿no? Y en bidimensional, ahora que se dibuja en 3D, pues lo que se le está pidiendo a esta persona que dibuja, se le está pidiendo muchas más exigencias, ¿no? Se le pide, oye, pues no solamente me tienes que determinar el espacio, y cómo se va a aguantar esto, sino que quiero verlo ya cómo se va a ver, ¿no? Que el otro dice, bueno, pues esto yo no sé ni qué material lo vas a fabricar después, menos aún sabré qué aspecto tendrá, ¿no? Ya, pero es que tenemos que verlo, entonces la parte de texturas es una cosa importante. Otra parte que es importante es, oye, esta animación que me estás poniendo, que en nuestro ámbito en el ámbito industrial se llamaría simulación, pues lo que quiero no es un contenido, sino que quiero que me generes un rango de contenidos, ¿no? Es decir, un rango de posibilidades y luego ya elijo yo, ¿no? Claro, si tú tienes que hacer varios dibujos, pues claro, tardas mucho más, ¿no? Entonces, aquí lo importante es decir, oye, pues ¿cuál es el parámetro sobre el cual genero esas diferencias de posibilidades? Oye, pues porque tengo diferentes retos que conseguir, o el tema del peso o el tema de la conformidad medioambiental, ¿no? Bueno, pues a esta persona, ¿no? A este autor, que pues antes pues lo veríamos como un dibujante, pues lo de dibujante o proyectista de nuestro ámbito ha quedado ya muy lejos. Y entonces la inteligencia artificial lo que le vaya a dar, como ya se sabe, pues la inteligencia artificial y la generativa en concreto, como apuntaba Alba en comparación a la anterior, pues es muy narrow, que se dice en inglés, ¿no? Está muy enfocada, ¿no? Oye, hazme el modelo que me genera esto, hazme el modelo que me genera esto, ¿no? Por tanto, esos diferentes modelos, lo que vamos a encontrarnos es que va a haber un metamodelo en el cual pues se construirá seguro, en el cual tú con diferentes parámetros de diferentes exigencias muy diferentes entre sí. Oye, el peso que tiene que ver con lo medioambiental, todos intuitivamente podemos decir que sí que la hay, ¿no? Otra cosa es cuál es, ¿no? O eso ya va a ser más complicado y ahí es donde yo veo que va a ayudar en ese ámbito. Y Alba, ¿tú crees que hay alguna vertiente creativa, no ya centrándonos en la animación, que pueda verse beneficiada por este impacto en la inteligencia artificial? Yo creo que sí. A ver, todo lo que voy a decir es partiendo de la base de que yo trabajo con IA de animación más en la parte de creación de contenidos, estudios, más que industrial, entonces la vertiente creativa es súper importante, y también partiendo de la base de que no defiendo absolutamente cualquier uso de la inteligencia artificial, hay cosas que no se deberían hacer. Diciendo esto, yo creo que la IA es muy buena herramienta para, no sé si se dice el síndrome, pero del lienzo en blanco. Es decir, cuando tú haces un proceso creativo, empiezas desde cero, no sabes por dónde empezar, nos pasa incluso a todos, pues tengo que hacer una presentación sobre inteligencia artificial, ¿por dónde empiezo? O tengo que dibujar o diseñar este personaje. Entonces yo creo que la inteligencia artificial es muy buena como inspiración para hacer pruebas más rápido, para inspirarme, y luego yo lo que me ha sugerido lo hago mío, tomando mis decisiones. Entonces me parece que para fomentar la creatividad, que empezar a trabajar desde un lienzo con algo de pintura que no esté completamente blanco, yo creo que en ese aspecto podría presentar muchos beneficios. ¿Y en el plano industrial, Carlos? Sí, bueno, junto a lo que un poco apuntaba antes, ¿no? Nosotros le llamaríamos simulación, ¿no? Uh-huh. La simulación, a día de hoy, precisamente nosotros nos estamos encontrando en lo que se suele llamar el digital twin, es decir, oye, tengo algo que he concebido y algo que luego deviene real, ¿no? Antes de hacerlo real, he hecho esa simulación en la cual, para hacer una simulación, he tomado una serie de premisas, ¿no? Pues esto va a funcionar de esta manera, esto va a cumplir este objetivo, ¿no? Luego la realidad, pues evidentemente es mucho más rica en situaciones y casuísticas, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que quiero es que esa realidad quiero volverla a contrastar con ese modelo de orden reducido que hemos dicho, ¿no? Entonces la inteligencia artificial lo que me va a permitir es que esas diferentes situaciones que me han pasado después,
que en el momento actual serían anteriormente, ¿no? Por tanto, el futuro me viene, el futuro de cuando diseñé ahora ya es el pasado, pues eso es lo que me va a permitir precisamente que cuando yo ahora crea una situación, la hago no tanto en el conocimiento de lo que sé, sino el conocimiento atesorado, ¿no? Por tanto, me va a generar posibilidades mucho más contrastadas con lo que pasó. Porque lo que pasó, pues bueno, eso es el sabio, ¿no? El sabio sabe lo que pasó porque lo sabe, porque lo ha ido acumulando su experiencia, ¿no? Entonces ahí es donde, como apuntaba Alba, ¿no? Toda esa experiencia acumulada que si se puede modelar es la que puedes reclamar, aplícamela a mi caso, ¿no? Que puede ser desde el lienzo en blanco, de oye, no sé por dónde empezar, a oye, tengo este problema, no sé tampoco por dónde empezar, porque tampoco sé lo que está pasando, ¿no? No sé lo que está pasando, no sé lo que pasó, porque nadie es capaz de explicármelo de una manera inteligible, por lo tanto, la IA me va a ayudar, esa ayuda y generativa es ponme la situación que me pasó para que ahora como lo aborde, ¿no? Estamos hablando muy en genérico, porque tendríamos que hablar de algo más particular, que es un poco lo que yo os comentaba del el Digital Twin, es un poco el término que más en lo que es la animación industrial está aplicando. Y ¿vosotros creéis que en algún momento, por ejemplo, dentro de este mundo, este sector de la animación, esta inteligencia artificial puede llegar a igualar la visión creativa, ¿no? Siempre hablamos de que la inteligencia artificial está aquí como apoyo, pero ¿creéis que en algún momento puede igualar esa visión creativa, que podamos tener un producto ya finalizado solo con inteligencia artificial? Bueno, la palabra para mí, la palabra creativa para mí tiene dos vertientes. Una es esta creativa en el sentido de generar, como apuntaba Alba, es decir, oye, tengo un lienzo en blanco, creo algo, por tanto no había nada y ahora creo algo, pero hay otra parte que la parte generativa me resuena más a la vertiente artística de lo singular, ¿no? Oye, estoy creando algo que nunca alguien ha creado nunca antes y por tanto en ese sentido he tenido el arte de crear esa ocurrencia, ¿no? Eso sí que evidentemente no se va a poder suceder, porque lo que me genera la inteligencia artificial de ámbito generativo es generarme posibilidades de algo que ha existido, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde está el reto, ¿no? Todas aquellas actividades que parecen, ¿no? O que ahora pues a lo mejor quedan un poco más entredicho porque parecían creativas, pero no eran más que evolutivas, de acuerdo, de algo que yo sabía hacer, pues estas sí que van a quedar, digámoslo, al descubierto, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ves, Alba? Pues a mí me parece interesante, te voy a contestar a tu pregunta y te voy a contestar a otra muy parecida porque me parece interesante cómo has usado el término visión creativa en vez de calidad. O sea, si la inteligencia artificial va a igualar nuestra visión creativa. Y voy a empezar por la otra, voy a empezar por calidad. Por calidad es muy difícil hacer predicciones de futuro con la IA, pero no veo por qué no se pueda generar en un futuro, no sabría decirte a cuántos años vista, un contenido de una calidad suficiente que pudiera pasar por contenido generado por humanos. Dicho esto, que no significa que se vaya a utilizar tal cual, porque dicho esto, no creo que iguale, como comentabas tú, nuestra visión creativa, en parte por lo que decía Carlos, que se alimenta con cosas que ya ha visto, entonces no tiene la capacidad de innovar que tenemos, por ejemplo, los humanos, de generalizar, de asociar experiencias. Al final, sobre todo en la creación de contenidos, la gente quiere contar historias y la gente va a querer seguir queriendo contar sus historias y tienen una idea muy particular de cómo se tiene que contar esa historia. Tienen una idea muy particular de cómo va a ser el personaje, de cómo va a ser el escenario, los directores. Entonces, es tan difícil llegar a esos requerimientos para que el departamento artístico, el productor, quien sea, esté contento, y al final la inteligencia artificial, si tú intentas sacar algo súper concreto, te puede pasar ahora con Midjourney, tú entras en Midjourney, si quieres generar algo súper concreto como lo tienes en tu mente, va a ser una pesadilla, o sea, va a ser muy complicado. Entonces yo creo que nunca va a llegar a ese punto de que se pueda plasmar una historia que se quiere contar y que pille esos detalles, que llega a estar contento la persona que quiere contar esa historia. No sé si me explico. Sí. ¿también? Sí, Alba, yo lo iba a decir de otra manera, Es decir, al final hay mucho en el arte que viene del error, Justo. Entonces, claro, precisamente la IA generativa lo que va a evitar es cualquier error, porque lo que va a querer generarte es algo lo más probabilísticamente cercano a lo generado, ¿no? Entonces, claro, esa divergencia, ¿no? Esa genialidad que algunos decíamos, ¿no? Pues
que sí que asociaríamos a esa parte más creativa, pues ahí los humanos aún tenemos posibilidades, ¿no? Posibilidades porque como, bueno, a veces se nos cruzan los cables, pues en ese que se nos cruzan los cables es donde viene el error y del error sale lo genial, ¿no? Lo genial singular que os decía yo antes, ¿no? Bueno, eso quiere decir que seguramente hasta ahora como humanos, como estábamos muy en el desempeño de la parte más, bueno, al final cualquier artesano deja de ser alguien que está creando con las manos, por tanto hay mucho labor repetitiva, ¿no? Bueno, yo entiendo que la parte de la IA en esa generación, creación de contenidos donde está la parte repetitiva, pues como y si lo asociamos a lo mismo que pasaba con la automatización en los procesos industriales de un robot, ¿no? Pues al final un robot te hace unas cosas fantásticamente, pero no le pidas versatilidad, ¿eh? Porque dice, yo te muevo esto a toda velocidad, me pides ahora que haga otra cosa, o me reprogramas o no hay manera, ¿no? Bueno, eso es lo que... ¿no? Más y también, o menos, Alba. Sí, totalmente. Y además es que nosotros mismos a veces no sabemos expresar lo que queremos. Yo me acuerdo de una conferencia de Stuart Sumida, que es un profesional que se dedica pues a asesorar películas en temas de animales, cómo se mueven, cómo harías un dragón. Es decir, él estudia anatomía y se especializa en eso. Y cuando estaban haciendo Ratatouille, estaban proponiendo personajes y vino el director y dice, hacerlo más rata. Y dices, ¿tú qué significa hacerlo más rata? ¿Sabes? Entonces, todo el sistema de ella le dices, házmelo más rata y a lo mejor no sabe lo que hacer. Entonces, un humano sí que sabe interpretar que igual, vale, pues le damos este aspecto. O sea, es que ni nosotros a veces sabemos expresar bien lo que queremos como para poder ponerlo en un prompt o en lo que sea. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? Es complicadísimo, por no decir que es imposible, que tú me expliques cómo caminas, pero lo sabes hacer. Es más, te digo que me lo expliques, te digo, oye, mira, me miras y ya habrás entendido tú qué es caminar, ¿no? Porque no te lo sé explicar y lo hago, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que yo creo que Alba está apuntando, ¿no? Nuestra observancia de los fenómenos, le sabemos sacar en simulación le llamamos, ¿no?, modelo de orden reducido, las partes sintéticas que tú sabes distinguir como singulares, ¿no? Bueno, eso si se lo sabes introducir al modelo de generativo, pues entonces fantástico. Entonces, claro, el reto va a estar como pues este experto como el que tú hablabas, a ver si va a saber sus intuiciones, transmitírselas a alguien para que las introduzca en ese modelo. Claro. Si lo sabe hacer, pues bingo, ¿eh? Se podrá autorreproducir él, ¿no? Sí, y por extensión, mirándolo desde el otro lado, ¿vosotros creéis que la IA puede limitar esta creatividad? Es decir, que podamos apoyarnos demasiado en la inteligencia artificial. Es que esto es hacer previsiones de algo que no sabemos cómo se va a regular, no sabemos cómo va a ser aceptada por el sector. Entonces, por ejemplo, igual en el sector de audiovisual se adopta para hacer contenidos interactivos, multimedia, es decir, una pieza de arte que reacciona ante tus expresiones, o un corto en el que tú puedes interactuar con él y decir la historia. Pero eso no va a definir... Cada vez consumimos más contenido. Antes era pelis, luego pelis y series, luego pelis, series, podcast, streaming, YouTube, TikTok. Cada vez salen más cosas. Entonces, igual que hay sectores que creo que sí que se pueden aprovechar, como digo, experiencias interactivas, creo que sí que se va a seguir manteniendo, por supuestísimo, la otra parte. Y ahí lo mucho o lo poco que se incluye en la inteligencia artificial, yo creo que va a venir regulada por el propio sector de grado de aceptación y también por la regulación que se haga de ella. Entiendo, digamos, ¿no?, que no sería tanto generar, sino sería más controlar, ¿no, Carlos? Bueno, yo lo que quiero decir es, a tu pregunta, ¿nos va a condicionar, limitar? Absolutamente, porque si en la parte generativa hay esa parte repetitiva en la generación, eso te lo va a limitar, es decir, te va a decir tu jefe o tu jefa, el que te paga por hacer eso, va a decir, oye, que yo sé que esto se puede hacer automático, no me cobres ahora 20 horas por dibujar, porque yo sé que aquí de las 20 horas hay 18 que las haces con el
con el Midjourney o lo que sea. Por lo tanto, ahora me cobras 2 o, bueno, entonces en esa parte sí, esa parte sí que se va a enfrentar, pues igual que hace un siglo, el que apretaba tornillos, pues veía amenazada su trabajo de apretar tornillos, sí, porque no se pensaba que eso lo podía hacer una máquina. Pues se automatizó y se ha automatizado muchísimo, lo cual no quiere decir que hayan desaparecido los obreros de las fábricas, ni mucho menos, pero no hacen tareas pesadas, no hacen tareas repetitivas, con lo cual si no hacen tareas repetitivas, esa parte no introduce errores, por lo tanto, pues ese obrero, pues a lo mejor es menos manipulador y es más supervisor, ¿de acuerdo? Pues seguramente a nosotros nos va a pasar lo mismo, Tengo un compañero que se dedica a hacer esto y le he dicho, no te preocupes, o sí, preocúpate, porque ahora lo que va a pasar es que alguien sabrá que tu productividad se puede aumentar, por lo tanto no te va a desaparecer el trabajo, sino que te va a dar mucho más trabajo. Ostras, entonces se te va a tener que organizar en qué es generativo repetitivo y qué es generativo singular, ¿no? Claro, pero al final eso, perdona que te interrumpí, solo iba a decir súper rápido que al final eso es la ley del mercado, me refiero. Yo si me presento a un puesto de trabajo, sea el que sea, haciendo lo que sea, si a mi lado se presenta una persona que hace lo mismo, con la misma calidad y en 5 horas menos, vamos, es que a mí ya es que ni me llaman de vuelta. Entonces, sea con inteligencia artificial, sea con magia negra, sea con el software secreto de no sé qué, al final es tiempo, y que una persona sea 10 veces más productiva, desde mi punto de vista no significa que otras 9 se vayan a quedar sin trabajo, sino que esa persona va a producir 10 veces más trabajo, más contenido, más lo que sea. Era lo único que quería apuntar con respecto a Carlos, sí, que estoy totalmente de acuerdo. En nuestro ámbito es lo que está pasando, Esa persona que es el proyectista, esa persona que dibuja, que proyecta lo que va a ser un componente, pues le están exigiendo más. Están exigiendo no solamente, ya no me dibujes solo, eso ya no tiene tanto valor, ¿no? Lo que quiero es que incorpores más lógicas ahí dentro de eso que tú estás dibujando, porque tú en ese momento creativo, generativo, estás en mejor posición y apóyate, pues oye, pregúntale al sistema si este componente que estás haciendo, si va a ser de este material, por tanto, qué resistencia va a tener, ¿no? Eso a lo mejor tenía que pedirle a otra persona, pasarle esta información, que lo calculara, lo evaluara, y en cambio, pues ahora, como esa otra lógica más calculista de esa otra persona se puede reproducir, pues esto se le va a incorporar a la otra persona, ¿no? Claro. Por tanto, lo que nos va a generar, ¿de acuerdo? Pues como decías tú, Alba, ¿no? Pues oye, estamos consumiendo más contenido que nunca. ¿Por qué? También porque se puede producir más contenido que nunca con una calidad. Yo me discutía con un colega que venía del mundo audiovisual y que decía, no, Carlos, el futuro está en el 8K. Y yo le decía, ¿pero cómo va a ser en el 8K? Si yo veo que hay chavales con un iPhone que te hacen contenido igual que tú. No, porque el futuro, claro, está hablando de su futuro, ¿no? Porque él pensaba que pero es que hay tantos tipos de contenido. Claro, entonces, bueno, la IA generativa lo que nos va a producir es, bueno, pues igual que nos ha producido los ordenadores en general, muchísima más información, y que la tenemos que empezar a digestar, pues bueno, lo que vamos a tener es muchas más posibilidades de enriquecer la creación de contenido. ¿Quién sale ganando? Pues la inteligencia artificial, el trabajador, el usuario final, ¿o es una mezcla de todas? Uy, es una pregunta dura. Bueno, siempre, si me dices ganando, indirectamente estás preguntando, porque comentábamos antes de la economía, ¿no? Por tanto, hay alguien que es un poco... Alguien siempre gana. Hay alguien que es el que ha hecho la inversión y, por tanto, el que ha hecho la inversión o ganará o es el que perderá. Está claro que estamos sometidos, es decir, antes... La tecnología de base creativa se llamaba papiro y carboncillo. Y esa era la tecnología con la cual podías crear contenido y ahí estabas limitado. Y en cambio, a día de hoy, pues podemos tener experiencias súper ricas, ¿de acuerdo? Sin tener muchos más creativos. Entonces, yo creo que en general todo el mundo gana. Claramente hay algunos que ganan exponencialmente más que otros, ¿no? Está claro. Hacen negocio, ¿no? Es decir, está claro. Y tanto, ¿no? De hecho, hay gente que catalogaba, por ejemplo, Midjourney, cuando se hablaba de Midjourney, lo catalogaban como el enemigo, ¿no? Hay gente que percibe la inteligencia artificial
de puertas para afuera como el enemigo, ¿no? También, claro, yo he pensado si es profesional, su tarea creativa tiene 80% de rutinario, claro. pues está claro, le están amenazando el 80% de su desempeño, sea remunerado o no sea remunerado, le están amenazando. Entonces, claro que es el enemigo, le están sacando de su zona de confort, claro. Le están desplazando a ese 20%, y si el 80% que ahora no va, estoy simplificando, no lo va a cobrar, pues lo va a tener que buscar. Por lo tanto, le están sacando de su zona de confort y te va a tener que aprender nuevos códigos, nuevas herramientas que, bueno, pues hasta ahora no los necesitaba. Entonces, bueno, tampoco por eso yo diría que no era un buen profesional el que digamos, lanza ese terrorismo informativo, porque en el fondo lo que está es enunciando sus carencias. Sí, yo creo... Perdón, no, solo iba a decir, es una reflexión aquí, me voy a poner un pelín filosófica, me vais a permitir durante un minutito, y es que yo creo que esto tiene un trasfondo más allá de cualquier industria, y es a nivel como personas, la inteligencia artificial hasta ahora pues era como un sirviente, en plan, identifícame patrones, predice qué va a pasar, trabaja con números, trabaja con datos, todo muy bien, yo sigo siendo humano, yo creo libros, yo hago vídeos, yo hago fotografía. Estaba como la línea de la creatividad que nos separaba un poquito, nosotros estábamos a un lado en una situación superior y la IA estaba en una situación inferior, por decirlo de alguna forma, y en el momento en el que la IA crea, cruza esa línea y nos sentimos más amenazados. Al boom de ChatGPT, yo cuando empecé a dedicarme a estudiar esto de la IA, nadie sabía lo que era. O sea, me hablaban de películas de ciencia ficción, me hablaban del Rumba. Era muy complicado explicar lo que hago. Hoy en día todo el mundo tiene una opinión sobre mi trabajo, si les gusta, si no les gusta, que sí, que no están informados, mejor o peor. Entonces yo creo que el cruzar esa línea no solo ha amenazado a mi trabajo, digo mí refiriéndome a la gente en general, sino también a mí como persona capaz de crear y como persona capaz de innovar. Entonces creo que tiene un trasfondo social bastante importante. En lo particular, ¿cómo pueden afectar elementos, por ejemplo, como el deepfake o estas composiciones en 3D a partir de imágenes y demás a los procesos de creación, Carlos? Bueno, precisamente la generación... Yo he hablado de proyectistas, es la palabra que he utilizado. Primero he hablado de autores, ¿no? Por tanto, aquí lo que queda en tesitura, ¿no? En debate es la propiedad de aquello que se ha generado de quién es, ¿no? Entonces ahí, claro, esos derechos el derecho que yo he conseguido, por tanto ese contenido es mío y los subsiguientes derechos que se deriven, pues es mi rendimiento. Pues claro, aquí las personas, por ejemplo, que trabajan, tengo un amigo que trabaja en el diseño de muebles, que su business model, su modelo de negocio es él cobra de los diseños, no que he entregado, sino de las ventas que se generan de ese contenido. Entonces, claro, ahí es donde él dice, ostras, que mis derechos de imagen, que me daban mi renta, si ahora este contenido se genera con una IA, pues entonces sí que me está amenazando en concreto mis fuentes de ingreso. Porque ¿de quién es esa imagen? ¿De acuerdo? Que eso sí que lo hemos tenido claro, ¿no? Eso lo teníamos claro porque cuando había un contenido había un autor. Aunque tú estuvieras trabajando para una empresa, por tanto la empresa es la generativa de esta, ¿no? Entonces, claro, esa propiedad intelectual que estaba en esa animación, bueno, claramente el que había pagado por el esfuerzo en tenerla era propiedad suya, pero si ahora se ha generado con una IA, pues eso queda en tesitura, ¿no? Y si además tenemos, pues, en general, no sé si nos oyen muchos chinos en este podcast, pero a los chinos con una concepción diferente de la propiedad intelectual, no quiero decir más que esto, pues claro, las amenazas son serias en este sentido. Volvemos otra vez a lo mismo, al final es economía, son tecnologías que alguien apuesta por ellas porque la expectativa económica que hay por detrás es muy alta. En todos los episodios el hilo argumental es precisamente eso, ¿no? Si la inteligencia artificial va más rápida que el propio sector en particular, ¿no? Y sobre todo la legislación de ese sector, ¿no? Y me parece también un debate muy interesante. Yo te quería preguntar también, Alba, por ejemplo, ahora cada vez como vemos el tiempo y el espacio muy reducido, ¿no? Hay que hacer más cosas en menos tiempo. ¿Es posible ahora mismo trabajar sin la inteligencia artificial en este sector?
Sí, o sea, la inteligencia artificial está llegando, está haciendo mucho ruido, pero está llegando, me refiero. Hay ciertos procesos que de hecho no se incorporan porque está tan poco clara la situación, que es que hay estudios que prefieren no trabajar con ella hasta que no se regularice. Entonces está llegando y está haciendo mucho ruido, pero creo que falta mucho por hacer hasta que sea un requerimiento para las empresas del sector. Pero sí que es verdad que tiene muchas aplicaciones. Quería solo mencionar, ya que mencionaste antes los deepfakes, que es como se conocen un poco como el arma del demonio. En plan, le puedo cambiar la cara aquí a cualquier persona y ponerlo haciendo cualquier cosa, que es bastante, si lo piensas, es bastante heavy. Uh-huh. Pero, pues claro, siempre pensamos, pues por ejemplo, en el anuncio de cerveza de Lola Flores, creo que fue, persona difunta, tema delicado, tal. Pero tiene otras aplicaciones igual más ocultas. Por ejemplo, hay un concepto que se llama el Valle de lo Siniestro, que no sé si lo conocéis, pero bueno, lo explico súper rápido. En el eje vertical está lo mucho, lo poco que nos gusta algo, y en el eje horizontal lo mucho o poco que nos parecemos. Entonces, si hay robots que se parecen a nosotros, pero no mucho, Wall-E, es tierno, nos gusta, todo bien, cuanto más se acerca algo artificial a nuestra forma física, llega un punto en el que nos da tan mal rollo que sentimos este rechazo. Cuando ves Harry Potter ahora, en 2023, la escena cuando está volando en la escoba, que dices, este chaval es de mentira, te quita de la historia, te echa un poco para atrás. Pues, por ejemplo, los deepfakes se pueden utilizar para pasárselos por encima a personajes creados con 3D y mejorar la experiencia del usuario y mejorar las calidades. Entonces, todo tiene su lado bueno y su lado menos bueno. Entonces, pues de alguna forma es explorar cómo aprovechamos eso bueno mitigando lo malo. Sí. ¿Y en el sector industrial, Carlos? ¿Tú crees que se puede trabajar sin inteligencia artificial a día de hoy? No. Esto se está incorporando a pasos agigantados en diferentes componentes. Es decir, desde el mantenimiento predictivo, ¿no?, que sería un ejemplo de cómo estoy anticipándome comportamientos futuros y por tanto estoy utilizando la inteligencia artificial, estoy generando, ¿no?, que no sería generativa, porque estoy haciendo una predicción de un valor, sobre un comportamiento. Eso está súper buscado, Es decir, si tú tienes la solución para eso, te pagan lo que sea porque el impacto es muy grande, ¿no? Entonces se están explorando en diferentes ámbitos, o en el entender comportamientos a futuro, o en el generar diferentes tipologías de escenarios en los cuales tú puedas, digamos, determinar cuál es la mejor solución. Y claro, la palabra mejor pues tiene muchas derivadas, ¿no? Básicamente antes tenía derivadas de coste-factibilidad, ¿no? Pero como os decía, lo que se están incorporando son más exigencias en ese mejor, detállamelo en más parámetros, ¿no? Entonces, sí, se está incorporando muchísimo. Pues como siempre, interesantísimo, aprender sobre todo sobre la inteligencia artificial también en este sector, que es el sector de la animación. Alba Mejida, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Y Carlos Cosials, también un placer también estar aquí en el Cerebro de la Máquina. Pues a ti, Alex, muchas gracias. Estás escuchando El Cerebro de la Máquina. Y hasta aquí una nueva edición del Cerebro de la Máquina, una semana más, con un debate verdaderamente enriquecedor, en este caso sobre el tema de la animación. Queda claro que este mundo, el de la inteligencia artificial, va a cambiarlo todo a todos los niveles. Por supuesto, la animación no iba a ser menos. Nos escuchamos en breve. Hasta entonces, que vaya bien. El Cerebro de la Máquina. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Appcast es entretenimiento y mucho más. Appcast es política, economía, historia, deporte, cultura. Busca y escucha los podcasts documentales de Appcast. El porqué de míticos personajes, grandes empresas, conflictos históricos, corrupción y poder. Con la participación de protagonistas, analistas y expertos de primera línea. Appcast Documentales incluye también el podcast Escándalos Políticos. Escúchalos ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.